Ya, yo he visto muchos videos en YouTube donde muestran así como que te explican cómo realizar la configuración de por ejemplo, un comando a través de PowerShell, de Chia, pero no he visto mucho de cómo realizar el análisis. Muchas personas se preguntan cómo realizar un análisis de si está funcionando o estamos ploteando bien. Le quería mostrar cómo lo hago yo. Yo utilizo un par de herramientas en realidad. Ocupo esta que se llama HW Monitor. Tiene varias cosas que a mí me gustan. Una, muestra cuánto es lo que se está utilizando, por ejemplo, un procesador, lo mínimo y lo máximo que se ha utilizado en las temperaturas. Cuando nosotros queremos saber si es que en algún momento tuvimos alguna temperatura que haya aumentado y no nos dimos cuenta. Porque el proceso en el que ocurre el ploteo es muy diferente y de hecho se nota. Y la otra herramienta que utilizo es del propio Windows, que es del administrador de tareas. Ustedes se van a la parte de rendimiento y aquí se puede ver el gráfico de cómo está funcionando, cómo en realidad el disco duro o las memorias que estamos utilizando en realidad están generando el estrés. Ideal es que este gráfico nunca llegue al 100%. La idea es como mantenerlo en promedio, no más de 70, no más de 80. Yo sé que en este punto igual yo como que sobreestreso a la memoria. En una memoria para que nos dure más tiempo, para que nos dure mucho más tiempo, es que estos nunca sobrepase como el 100% de actividad. En este caso lo que nosotros estaríamos haciendo es como de alguna manera saturando de información todo el tránsito que genera el disco en realidad. Y acá de abajo se puede ver entonces las velocidades con las que está transmitiendo el disco actualmente. Son 125 megas por segundo, que es baja la velocidad para el disco. Son discos M2 pero son solamente Kingston, entonces la velocidad no es tan alta. Pero de todas maneras nos sirve para lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, acá yo puedo ver que el disco 1 no está tan estresado como el otro disco. Revisemos el disco I. ¿Cómo reviso el disco? Tengo que ir y revisar cuál es el disco I. A mí siempre se me olvida porque son muchos discos. Voy al I y me reviso y digo, el I es el M2. O sea, en realidad aquí es el M2. El M2 que nosotros tenemos, uno de los M2, está actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Y reviso inmediatamente en el PowerShell a través de Sword qué es lo que está funcionando en realidad en el M2 versión 2, era el M2 versión 2 el que se está sobreestresando. Claro, efectivamente, tenemos el disco I. ¿Cuál es el disco I? Yo voy al programa y reviso cuál es el disco I. No, ese no es el disco I, este es el disco I. Entonces, ¿y cuál es el disco I? El que tiene las tareas del M2 versión 2. Voy a ver cuáles son los M2 versión 2. M2 versión 2 es la segunda que se encuentra aquí, esta que se encuentra aquí y esta que se encuentra aquí. Y estoy viendo que me está saliendo una capacidad. Claro, efectivamente hay dos procesos que están funcionando, tres procesos en paralelo actualmente, y uno se encuentra en la fase 2, el otro se encuentra en la fase 3 y el otro se encuentra también en la fase 3. Dos se encuentran en la fase 3 y uno se encuentra en la fase 2. Pero esa es la idea, o sea, de alguna manera con eso nosotros estabilizamos los parámetros del disco duro para que este no se sobreestrese. Y lo otro súper importante es la ventilación. O sea, yo incluso, es más, yo estaba viendo de que los discos duros están calentando como 40 grados, que a mí no me gusta. Yo sé que eso es normal, pero prefiero tener los discos duros a temperaturas mucho más bajas de lo que se pueda. De hecho, incluso en los data centers están con aire acondicionado con temperaturas más o menos de los como 3 a 7 grados. O sea, hace mucho frío ahí, y es por eso mismo, porque la idea es que los discos funcionen lo mejor posible de la forma más óptima posible. Y si se fijan acá, ninguna de las temperaturas que tengo acá sobrepasan los 40 grados. Eso no es 40, eso es otra cosa, es el 42%, pero no es 34 grados, 33, 34, 30, 33, 35. Entonces estamos súper bien. O sea, actualmente todas las piezas del computador están funcionando a temperatura óptima. Y por ende, los procesos acá deberían ser lo más rápido posible. Ahora, que yo la sobreestrese un poco a mí no me molesta mucho, porque como lo estoy cuidando tanto por temperatura acá, que al final tampoco el desgaste va a ser, de todas maneras le estamos sacando el jugo. A la de abajo igual de repente se sobreestresa también, y también le pasa exactamente lo mismo. Tiene picos de transferencia de datos muy altos. Hay que tener cuidado, por eso hay que estar monitoreando constantemente para poder entender cómo deberían ser los ciclos que nosotros deberíamos generar de ploteo. Está entretenido en realidad, porque hay que aprender también
a entender cómo funcionan los ciclos dentro de un programa informático. No es tan difícil. Yo estudio informática, pero eso es lo básico que nosotros deberíamos tener entendido como para poder hacer esto y para poder entender qué es lo que realmente estamos haciendo, más que simplemente ir a preguntar y decir así como cómo lo configuro. O sea, si quieren hacerlo de forma óptima, esta es la manera. Estos son ciclos concurrentes que van a ocurrir una y otra vez según los parámetros que nosotros establecimos. Hay otras personas que lo explican mejor que yo. No quiero alargar los videos porque en realidad hay personas que ya lo están haciendo de forma técnica, así que nosotros estamos viendo solamente así como el curso rápido en realidad, y yo también estoy aprendiendo junto con esto. O sea, por eso voy intentando como guiar lo más posible las cosas que yo he ido aprendiendo con respecto a esto. Que hay algo que considere algo de SWART. Por ejemplo, aquí están terminando 3 procesos en paralelo al mismo tiempo, y mi problema es que el disco que está transfiriendo toda la información actualmente está completamente saturado. Entonces esto para mí es un cuello de botella. La idea es que no ocurra, y por ende el proceso en el que estamos pasando, que es la última etapa, se va a demorar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a detener el proceso actualmente. Lo bueno de detenerlo a través de SWART es que no se nos crashea. Ahí detengo el proceso y después voy a ir al código. Quiero que se fijen acá que aparece como parado, como detenido el proceso acá ya, pero las parcelas se siguen terminando. Vamos a ir al programa a través de Visual Studio y lo que hago es hacer la modificación. Que me estoy fijando que estas últimas 2 ciclos se están de alguna manera como afectando a sí mismos. Entonces vamos a hacer que ese empiece inmediatamente, pero que este de acá abajo no empiece inmediatamente después de 20 minutos, porque los dos terminan prácticamente igual. Entonces vamos a hacer que este por lo menos comience más o menos como en 3 horas después del primero, 120 a 180 minutos. Así de esa manera no se van a chocar con los procesos que ya estamos realizando. Y lo último que voy a hacer también es guardarlo. Vamos a volver a iniciar el PowerShell o a través de la línea de comando, entonces, y nuevamente vamos a colocarle que comience. Y inmediatamente entonces de esa manera hicimos la modificación del proceso sin detener ninguno de los otros anteriores. Y acá ya volvimos nuevamente a tener el estatus que tiene que cambiar inmediatamente. Entonces en la siguiente actualización, la forma en la que se actualiza nosotros la colocamos acá. Las actualizaciones están aquí. El intervalo es de 60 segundos. Cada 1 minuto entonces se está actualizando. Y nuevamente apareció como en el estado como corriendo, ejecutándose. Esto que se encuentra acá abajo son los discos que estamos utilizando, y estos son los destinos donde estamos realizando. Ahí acabo de hacer la modificación de las direcciones. Se vayan todos para el F cuando terminen los procesos de parcelado de esta parcela en realidad. Y lo voy a actualizar ahora. Para ver. Ese de acá aparece como signo de pregunta porque en realidad ya no está ese proceso. Nosotros lo acabo de eliminar del código. Pero por eso aparece como signo de pregunta, porque no sabe ni siquiera cómo se llama. Sabe que está, pero no sabe cómo se llama. Así que, o sea, este punto está bien. Y lo otro que está pasando es que los destinos actualmente están definidos de otra manera en realidad. Los destinos ahora actualmente van a ser a F, pero van a aparecer después posteriormente en el siguiente. Acaban de desaparecer los otros destinos porque no están definidos en estas todavía. Como reiniciamos el proceso de visualización, no sé, estos todavía no se sabe dónde están, pero están quedando en el último. Por eso como que se volvió a resetear todo esto. Así que los siguientes procesos que vayan apareciendo o que vayan empezando, vamos a fijar que aparezcan así como en destino de acá, en este tipo de destino.